Perfecto. Buen día con todos. Bienvenidos a esta sesión de Bingwar. Me presento, mi nombre es Pablo Barriga. Yo estaré trabajando en conjunto con Fernando León, que también va a ser parte, digamos, de esta conversación el día de hoy. Parte, digamos, de los escenarios que vamos a ver el día sobre esta charla, mejor dicho, están orientados en los fundamentos y la construcción de tu propia nube privada y hacia dónde queremos llevar como estrategia y modernización de los centros de datos que actualmente tienen nuestros clientes. Vamos a arrancar. Si me confirmas, André, si toda la recepción de audio y streaming es correcta. Súper bien, Pablito, se te escucha bien y la presentación la estamos mirando. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. El espacio que nos brindan justamente para estas charlas va a ser muy valioso y podamos nosotros también poder mostrarles algunas estrategias que se nos vienen justamente con todas las tecnologías que Bingwar sigue incorporando como parte de su offering del data center definido por software. Vamos a arrancar con la presentación y enfocándonos hacia dónde vamos a llevar a nuestros clientes con todo lo que hemos venido construyendo, que es la modernización del data center tradicionalmente. Encontramos justamente a nivel del offering como tal y como parte, digamos, del desarrollo que se lo está realizando, todo tema de Bingwar Cloud Foundations, que es una base como una estrategia comercial y para llevar a nuestros clientes como tal hacia que tengan la tecnología y todas las herramientas necesarias para que podamos nosotros ir enfatizando esta construcción de un data center moderno. ¿Qué es lo que vemos a nivel del panorama desde un punto de vista de IT? Es que hemos pasado ya de infraestructuras físicas a virtuales. Se nos viene una versión de vSphere 7 que va a estar muy focalizado en lo que es contenedores. Hablamos del concepto de nube híbrida, hablamos de esa transición natural también a consumir muchos servicios sobre la nube pública. Hablamos de poder consolidar todo esto en una gestión multicloud y de igual forma empatándolos en los temas también de contenedores. Buenos días, perfecto. ¿Hacia dónde van todas estas iniciativas? Y es algo muy interesante para lo que nosotros podamos ir plasmando a los clientes. Hablamos de un punto medular que es la infraestructura, hacia dónde vamos a llevar a nuestros clientes en todo este roadmap digital. De igual forma, llevarlos también en temas de seguridad, que es lo que nosotros debemos obviamente también ir empatando en el tema de ciberseguridad como tal, empatándolo con una estrategia de NSXT como tal, asegurar esas aplicaciones, hablar de una integración de seguridad sobre cualquier infraestructura, sea en nuestras premisas, sea en la nube pública, sea en plataformas de terceros. Y de igual forma, llevarlos a los conceptos de Edge Computing que ya se los está desarrollando, que es todo el tema de SD-WAN como tal, tener prácticamente partes de la nube on-premise y nosotros también podamos ir extendiendo estas configuraciones a otros escenarios. Y algo que está muy fuerte en el mercado y algo que se está trabajando muy de la mano con todo el equipo regional es trabajar en lo que es el espacio de trabajo digital, en lo que se conoce con varias estrategias que es Modern Workplace, que es llevar justamente a un tema de virtualización de aplicaciones, virtualización del escritorio, integrarlo con toda la suite de Workspace ONE, incluyendo en todo el concepto de End-User Computing, para tener una gestión unificada de dispositivos, catálogo de aplicaciones. Y esto va muy de la mano en todos los conceptos también de Zero Trust, que es una charla focalizada en todo el tema de ciberseguridad que actualmente maneja Bingwar y lo podamos ir enmarcando justamente en llevar estos conceptos en necesidades de la parte de IT, finalmente a prioridades del negocio. Y cuando hablamos de prioridades de negocios es hablar con los CEOs, con el C-Level, con los gerentes, como tal, es trazar ese mapa hacia dónde vamos a llevar en una transición natural hacia la nube híbrida, a un multicloud, cómo te voy a apoyar en todo el tema de aplicaciones modernas, cómo voy a transformar tus aplicaciones tradicionales en un tema de contenedores, Kubernetes, Pivotal,
y sobre esto también empatando las estrategias de otras áreas de interés, las áreas de networking, las áreas de seguridad, las áreas de infraestructura, y unificar todo esto también para empatar tal vez con un tema de DevOps, automatización, y lo vamos llevando en que este camino vaya con todos estos escenarios. Primeramente como base, tener obviamente toda la oferta comercial empatada, llevarlos a estas iniciativas de TI y finalmente a unas estrategias de negocio para llevar, recomendar y ser ese consultor de confianza en nuestros clientes para que puedan ver el panorama de inversiones y toda la estrategia de cloud que tiene Bingware hoy en día incorporado en sus plataformas. ¿Por qué nacen todas estas iniciativas? Porque la tecnología está transformando como tal a las industrias. Es más, pueden haber recibido muchos de ustedes eh, una encuesta que se pudo tomarlo como referencia. ¿Cuál fue el mayor impulsador de, se puede decir, de transformación digital actualmente en las organizaciones en estas últimas semanas? Salió obviamente el tema de COVID-19, especialmente en el tema de la pandemia mundial que estamos sufriendo hoy en día. Y hablamos que eso aceleró de cierta forma en que proyectos de TI que los teníamos hoy en día muy focalizados para la infraestructura tradicional, tengamos que comenzar a ver dónde puedo yo tener una infraestructura en recuperación de desastres, cómo puedo mejorar la experiencia de usuario a nuestros clientes finales, no solamente a través de VPN, sino trabajar en un tema de virtualización de la aplicación, del escritorio, pensar en que posiblemente no todos mis usuarios finales tengan las computadoras a nivel de movilidad o los recursos informáticos de igual forma en sus localidades, en sus hogares como tal. Entonces hablamos que todo esto está revolucionando muchas industrias. Hablamos también la agricultura, aquí como 3 casos de uso muy interesantes. Y de igual forma hay muchos casos que los Bingware los tiene documentados y les voy a mostrar dónde está mucha de esta información. Es hacia dónde vamos impulsando los temas tecnológicos por sectores de mercado. Cuando hablamos de la agricultura, están viviendo ellos una verdadera revolución en los temas de IoT, enfocándolos en que mucha de esta información se va a concentrar en los centros de datos que ellos posiblemente los estén tercerizando o los vayan a migrar a la nube, porque el core de negocio en muchos de estos segmentos de mercado, si lo hablamos de agricultura, es obviamente que las cosechas, que todo lo que están ellos produciendo genere obviamente ingresos para la organización, pero apoyándonos en tecnologías de IoT, que puede ser el mismo tema de Bingware Pulse, que ya se lo tiene ya incorporado como una estrategia, el tema de Edge para acelerar este contenido, los temas de contenedores. Se ve que esto está impulsando que segmentos de mercado que tradicionalmente no invertían en tecnología de estas características ya lo hagan. Y el data center nuevamente sea muy relevante. Hablamos de servicios impulsados para los segmentos de salud, hablamos ya de telemedicina, que es algo que también se comenzó a promover muchísimo en estas últimas semanas, cómo ya acerco herramientas que normalmente requieren tal vez un tema de rendering, un tema de high performance computing, cómo puedo alcanzar estos escenarios para que estén disponibilizados, como pueden ver en este escenario, en una tableta. Eso se lo está logrando a través de la virtualización de aplicaciones, de escritorios, en que esa experiencia de usuario se la pueda llegar a compartir con otros dispositivos. Entonces, esto también da mayor realce a los data centers y de igual forma esos data centers a concentrar mayor información sensible. Hablamos que tenemos que tener una estrategia muy clara de disponibilidad, obviamente de seguridad, y hablamos de un concepto interesante que es la resiliencia. Y como tal, la resiliencia también nos lleva a una estrategia también de ir analizando cómo están los centros de datos de nuestros clientes para que soporten estos cambios o la disrupción de un servicio se puedan recuperar más rápido en sí. Hablamos de segmentos de mercado, especialmente en lo que es segmento financiero, que están invirtiendo mucho en dar mayores herramientas a sus clientes finales, como tal, aplicaciones móviles, páginas web con mayores funcionalidades, y tenemos ahí el impulso y la digitalización de muchos servicios. Si han tenido la oportunidad de obviamente, ver lo que han modernizado muchos de la banca nacional, especialmente se puede decir en Ecuador,
Han cambiado mucho los conceptos tradicionales de atención al cliente, implantándolo en varios temas, incluso de bots digitales que ya se los tiene, y también presentar los catálogos de servicio. Incluso vemos que la modernización del sector financiero también van de la mano con un concepto que se lo conoce como fintech, que eso se lo está enfocando en que ellos también pueden disponibilizar sus aplicaciones para otros segmentos de mercado. Y ahí, ¿qué es lo que podemos ver? Es que el catálogo de aplicaciones, la apificación de aplicaciones, se convierte también en un tema colaborativo entre todos, cada uno de estos componentes. Como tal, ¿cuáles son las necesidades que a la final impulsan a los negocios y como objetivos estratégicos que los vamos a ir tomando como referencia para poder construir todo este tema de una nube privada, que ese es el concepto de Vanguard Cloud Foundation, construir esta nube privada para el futuro e integrarla de una manera natural a todas las estrategias que también tenemos hoy en día construidas a nivel de nube pública. Como tal, se tiene dos objetivos fundamentales, uno enfocado en obviamente el negocio y otro también en apalancar que estas inversiones mejoren en los ingresos, en la disponibilidad y asegurar también la continuidad en este negocio. Si lo vemos desde un punto de vista estratégico, el momento que nosotros repotenciamos la infraestructura, logramos ser más competitivos, diferenciar todo este tema de valor único también a nivel del mercado que estamos nosotros impulsando. Desde el punto de vista también de los clientes es mejorar también esa disponibilidad, apalancar también una sola inversión que ya va a venir, se puede decir, en un solo paquete, que vamos a ver que vCloud Foundation apalanca que el cliente ya puede invertir en varias tecnologías que la venimos proponiendo durante varios años. Y esto a la final lo que hacemos es en proyectar este futuro, estas inversiones que sirvan sobre un roadmap digital que ya se lo viene construyendo muchos años. Esto es un apoyo en temas de automatización. Hablamos en provisionamiento más dinámico, hablamos en una eficiencia en el tema de las inversiones que hacen tanto en hardware como en software y enfocándolo en estas estrategias de ciberseguridad que hoy en día van muy de la mano y como línea base en todos los proyectos de infraestructura que se están proponiendo. ¿Qué es lo que vemos aquí desde dos puntos, digamos, de evaluación? Muchos de nuestros clientes ya han invertido en el vCenter, en el vSphere, en el Essential. Muchos de ellos posiblemente están ya comenzando a invertir en herramientas, toda la suite de Visualize. Otros han optado en irse a NSX, otros han optado en irse a Visan, pero la idea es cómo podemos apalancar, digamos, todas esas inversiones para la final colocar una solución que complemente y cree el concepto de nube privada en las premisas de nuestros clientes. ¿Cuál es lo que vemos desde un punto de vista de lo que se está preparando el mercado y lo que se viene desarrollando como estrategias? Cuando hablamos de nube privada, hablamos de toda una gobernanza local, todo ese control que nosotros requerimos de nuestra propia infraestructura y aparte en la experiencia que ya tienen nuestros clientes, construir sus propios catálogos y empatarlo también en ese crecimiento natural que ha existido en sus data centers. De igual forma, un tema de optimización y cómo podemos nosotros llevar esa inversión de infraestructura a la creación de una nube privada que sea altamente escalable y, como les comentaba, altamente resiliente como tal. Y de ahí lo tenemos, obviamente, el foco de nube pública que se comienza a integrar también al mundo empresarial como un offering que sabemos que es muy atractivo en las modalidades de IaaS, infraestructura como servicio, PaaS, plataformas como servicio, SaaS, software como servicio. Sabemos que podemos crecer rápidamente en cualquier recurso, los recursos que también son orientados en temas de un consumo bajo demanda, en donde están ya diseñados con unos niveles de automatización y integración a lo que sería el Cloud Native en aplicaciones nativas. Y hablamos que también hay muchos servicios que en sus catálogos los están desplegando mensualmente. Hablamos ahí que incluso en temas de nube pública, todas estas herramientas nos sirven para tener una gestión y automatización de esta infraestructura. Podemos desplegar rápidamente varios servicios en cuestión de minutos y eso es algo que es muy atractivo a nivel de nube pública y sabemos que el mercado como tal empresarial, a nivel, digamos, del segmento
mediano o segmento pyme como tal, viene también ya haciendo inversiones a nivel de infraestructura pública. Sabemos que prácticamente muchos de nuestros países consumen todo lo que es AWS, Azure, Google, como parte de las nubes públicas que actualmente se las viene construyendo. ¿Cuál es obviamente el roadmap y el propósito, digamos, de poder construir estas estrategias? Es que no todo obviamente lo vamos a poder migrar a un offering de nube pública, no todo lo vamos a poder mantener sobre el tiempo en nuestra infraestructura privada, pero el concepto en sí y el mercado lo que está yendo es a desarrollar el concepto de nube híbrida como tal. Y esto es al final combinar lo mejor de ambos mundos. Cuando hablamos de nube privada es toda esa gobernanza, esa repotenciación de la infraestructura que tiene el cliente actualmente. Sabemos que hay servicios que hoy en día es probable que no los puedas llegar a correr, por ejemplo, servicios de analítica, servicios de high performance computing, servicios de IoT que puedan ser analizados a nivel de otros esquemas de servicios, incluso derivar sobre el tiempo cargas de virtualización de escritorios, aplicaciones bajo una modalidad bajo demanda. Entonces, hay muchas estrategias que cuando comenzamos a desarrollarlas en el concepto de nube híbrida, aprovechar lo mejor que tiene la infraestructura privada y lo mejor que tiene la infraestructura pública, podemos construir unas infraestructuras, la verdad, espectaculares. Esto que nos lleva a una visión y que sobre cuál es la base tecnológica sobre la cual se están desarrollando todas estas estrategias del lado del cliente final. Podemos tomar tres objetivos estratégicos como tal. Uno es acelerar este camino a la nube, y no solamente como un camino hacia la nube pública, sino transformar las premisas del cliente en que sean una nube privada ahí construida para que tenga los mismos niveles, digamos, de eficiencia que actualmente se encuentran a nivel de nubes públicas. Hablamos de transformar y acelerar las aplicaciones desde un punto de vista de redes y seguridad. Y hablamos también de habilitar el espacio de trabajo digital, que es irnos a lo que es user experience, customer experience, en ir transformando justamente esos escenarios de modernización y acceso a las aplicaciones. Como foco, esto como línea base tiene lo que es la infraestructura, que es transformar esta infraestructura que actualmente tiene el cliente para conectarle de una manera nativa a lo que es nube pública, trabajar en el concepto de edge computing, trabajar en los temas tal vez de IoT, 5G, que es llegar a hacer esta integración multicloud como tal. Hablamos y aquí algo muy interesante que está pasando en el mercado, que es primeramente muchos de nuestros clientes lo que hicieron es la virtualización de sus aplicaciones. En muchos escenarios transformaron de infraestructura o servidores tradicionales a una arquitectura x86 y luego tomaron como referencia esa virtualización que ya la tenían optimizada y ahora están yendo al siguiente paso que es hacer una virtualización ya a nivel de la aplicación como tal, que se lo puede llegar a desarrollar con un concepto de contenedores. Hablamos de un concepto de microservicios, hablamos de los famosos serverless, hablamos de Docker, Kubernetes, Pivotal. ¿Y qué es lo que llega a ocurrir? Es que a la final toda esta virtualización, esta containerización de las aplicaciones, puedes llegar a la final que construyas tus propios SaaS, software como servicios que al final los va a consumir tus usuarios finales o los puedes revender en todo ese ecosistema o segmento de mercado sobre el cual tú estás desarrollando tus negocios como tal. Y esto como tal es toda esta infraestructura, todas estas aplicaciones que se las pueda llegar a consumir, se puede decir, desde cualquier dispositivo. La estación de trabajo tradicional que tenemos instalado un Windows 10 como tal, un Windows 7, podamos tener la misma experiencia en una tableta que tenga Android, que tenga el sistema operativo de Apple, que podamos consumir tal vez servicios que estén en un smartwatch y todo lo que se viene en el tema de IoT, que es esta hiperconectividad de los dispositivos y la experiencia de usuario que nosotros queremos llegar a plasmar y podemos decir que esa es una de las métricas de éxito o fracaso en muchos de los proyectos de IT, porque al final el usuario final es el que consume estos servicios, es el que también va a estar recomendando o incluso quejándose de la disponibilización de estos servicios o digamos de la rapidez y eficiencia de los mismos. Entonces, esta es una visión que ya se la viene plasmando varios años
es hacia dónde queremos llevar toda la construcción de esta infraestructura en los data centers de los clientes. Y ahí lo vamos enmarcando justamente en esos objetivos anteriores que lo habíamos visto. Poder generar una estandarización, poder generar automatización, generar un provisionamiento dinámico, una eficiencia en las operaciones, que todo eso lleve la variable que siempre nosotros resaltamos mucho, lo de ciberseguridad, y que esta inversión no sea para hoy, sino sea para el mañana, que esto podamos nosotros ir integrando más soluciones de una manera nativa y podamos ir construyendo esos escenarios. Como tal, estos fundamentos y el camino para llevar esta estrategia del lado del cliente y acelerarla es toda la suite de vCloud Foundation como tal. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Es la inversión de infraestructura que ya lo realizaron con el vSphere, el vCenter, integrarlo con varias herramientas de automatización que ya tiene la plataforma y de igual forma con una suite que va encaminándose también en temas de ciberseguridad, en temas de obviamente la virtualización del almacenamiento y podamos tener todas las herramientas suficientes para ir construyendo este offering. Esto es como una parte de la visión que actualmente se tiene, como les mencionaba, de VMware, este camino, esta simplificación del famoso Cloud Journey, que es plantearnos e ir haciendo una integración nativa, no solamente en la construcción de esta nube privada, sino llevar en la transición natural al consumo de una nube híbrida. ¿Qué es lo que podemos ir encontrando aquí como componentes de todo este escenario de vCloud Foundation? Ya lo vamos a ver incluso a nivel del datasheet, punto por punto, qué es lo que normalmente llega a contener aquí ya en características técnicas, porque también VMware Cloud Foundation es a la final esta paquetización de varios componentes que también a la final pueden ser abiertos, digamos, en un cliente que ya tiene algunos de estos componentes, como nosotros lo podemos ir empatando. Como tal, Fernando, Dayana, David, todos los chicos del área de cloud como tal, y mejor dicho, de distribución, tienen la visibilidad en cómo se pueden ir transformando esta paquetización o un cliente nuevo que pueda llegar a consumir todos estos servicios de una manera paquetizada, como les comentaba. ¿Qué es lo que se tiene ahí como fundamentos en todo el marco referencial de estas tecnologías? Primeramente, tenemos las capacidades de cómputo, que como tal ya las teníamos, vSphere, SX. Aquí tenemos ya las capas de almacenamiento, que es llevar a nuestros clientes que ya tengan un consumo de vSAN como tal, toda la parte de virtualización del almacenamiento. Y nos vamos también a lo que es redes y seguridad, con lo que venimos nosotros también trabajando en todo lo que es NSX, incluso con su versión NSXT, y también llegar a integrarlo también con otros componentes que sería todo el tema de App Defense, y esto también va a ir de la mano en construir escenarios con el tema de virtualización de la WAN. Todo esto, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es obviamente el escenario en que tengamos todos estos componentes integrados, que vamos a tener una suite que a la final nos ayuda a orquestar todos estos componentes? De tal forma que nosotros podamos crecer escalablemente con el hardware que obviamente va a estar homologado para estas tareas, podamos ir creando nuestras propias nubes, provisionando rápidamente nuevos servidores, configurándolos de tal forma que provisionemos a la misma velocidad de lo que ocurre en una nube pública. Y sobre esto podamos tener los casos de uso, que es lo más interesante, empatándolos en tener una infraestructura como servicio interna, tener los escenarios de virtualización de escritorios, todo el tema incluso de catálogos de aplicaciones que podemos ir desarrollando. Y sobre esto, el provisionamiento de todas estas plataformas y llevando la integración de la nube pública como tal. Perfecto, ya tenemos algunas consultas sobre nuestro panel, digamos, de conferencias. Muchas de esas preguntas las vamos a resolver durante la presentación. De igual forma, también están los moderadores que vamos a tratarlas al final de la sesión o tal vez las vamos a ir también respondiendo en el camino, que también estamos acá conectados varios Ahorita especialistas. le voy a responder a Jorge Polito. Perfecto, entonces Fernando, ahí podemos ir adelantando con esas preguntas hacia todo el público. Excelente. Como les mencionaba, toda esta modernización del centro de datos, que con todo lo que es la propuesta de valor de VMware Cloud Foundation,
es, como les mencionaba, esa simplificación de operaciones, tener todos los componentes necesarios para poder desarrollar este camino hacia la nube híbrida como tal. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es que prácticamente las mejores suites o digamos el offering que hemos venido nosotros promulgando durante varios años sean parte de esta propuesta de valor. El cómputo, sé que muchos de nuestros clientes ya lo tienen, hoy en día ya lo consumen, que lo consumirán con Essential, con vCenter, con cualquiera de las suites que normalmente se las disponibilizaba para los clientes para la virtualización de infraestructura. Pero vamos hacia clientes que también deben comenzar a modernizar su almacenamiento con todo el concepto de hiperconvergencia basado en software que lo mantenemos como offering con vSAN y las integraciones que tenemos también a nivel de una gran gama de proveedores de hardware. Y vamos también a la abstracción física de componentes tradicionales como es un router, un switch, un firewall, un balanceador, llevarlos a capas virtualizadas, que es con todo el offering de NSX como tal, que vamos empatando dos iniciativas, que es el almacenamiento y redes como parte, digamos, base de esta construcción de este data center moderno y un fundamento como tal para llevar a estas infraestructuras de creación de nube pública. Importante, un gestor, que esto es un gestor de data center definido por software, que ya lo vamos a ver, que es el que nos va a facilitar la creación de recursos, la automatización de estos recursos, y esto va integrado con todo el ciclo de vida de todas las soluciones para tenerlas al día, que eso sea prácticamente una operación que se la pueda automatizar, que se la pueda controlar de manera eficiente, y esto nos permite ir integrando también esta automatización y la creación de nuevos nodos o clústeres de una manera bastante dinámica. Esto lo estamos empatando y como tal, como les mencionaba, siempre como línea base la seguridad. Y sobre esto, como les mencionaba, es hacia dónde lo vamos integrando en el tema de vSAN especialmente, que es uno de los componentes medulares sobre el cual se trabaja esta estrategia de nube privada. Hay una realidad de mercado, es que hoy en día la gran mayoría de nuestros clientes, se puede decir que su mayor dolor de cabeza es el almacenamiento. Esto lo vemos porque el almacenamiento es una de las variables que crece sobre el tiempo de una manera exponencial. Hagan los ejercicios, es algo muy interesante conocer cómo hoy en día muchos de nuestros clientes siguen creciendo en almacenamiento. En CPU, memoria, digamos normalmente con el tema de virtualización y la optimización que se hace a nivel de estos recursos, son recursos que normalmente se los llega a sobreprovisionar sobre la infraestructura, pero cuando hablamos de almacenamiento es algo que sigue creciendo. A pesar de que le usamos Think Provisioning, tal vez una que otra máquina pusimos en Think Client, dependiendo del arreglo de discos que utilizamos, tenemos un desperdicio por los temas obviamente de disponibilidad. Pero el almacenamiento, el momento que estamos construyendo toda nuestra infraestructura, es una variable que siempre sigue creciendo. Y es un almacenamiento que siempre lo van a requerir los clientes y siempre se van a seguir haciendo estas inversiones. Que lo interesante de comenzar a tener estos temas de discusión es encontrar justamente en el momento correcto en que nosotros podamos llegar con los clientes y consultar cuál es el tiempo de vida de tu storage, cómo está hoy en día tu storage, tal vez tienes solo uno. Si hablamos que solo tiene un storage, tiene un punto de fallo, la verdad que es muy significativo. Comenzamos a hacer las consultas, ¿cómo estás creciendo en tus estrategias de backup? Ah, sí, mira, estoy creciendo en backup, lo estoy ejecutando un full backup a la semana, estoy ejecutando todos los días un incremental. Bueno, ¿cuánto es eso en consumo de almacenamiento? No te imaginas. El consumo de ese almacenamiento llega a ser a veces 10-1 sobre la infraestructura tradicional. Y esto también nos lleva en que, bueno, ¿cómo yo puedo mejorar esa eficiencia? Tal vez estás comprimiendo esa información, ¿cómo vas a crecer escalablemente si de repente te viene tal vez otro sistema como tal? Entonces el almacenamiento sigue siendo un tema de discusión muy interesante cuando plasmamos ya todo el concepto de Bingua Cloud Foundation o incluso como un proyecto independiente. Hablar en los temas de vSAN como tal, que tiene un crecimiento justamente horizontal a nivel de la infraestructura, añadiendo ya servidores, creciendo en capacidades,
haciendo esas inversiones sobre un almacenamiento que incluso a nivel de costos es más atractivo. Como tal, sabemos que servidores x86, el momento que le compramos discos, discos SAS o discos de estados sólidos, tienen un costo menor que un almacenamiento o una cuchilla tradicional. Sabemos que normalmente esto nos impacta mucho porque hay muchos clientes que han hecho grandes inversiones en sistemas de almacenamiento tradicionales y es muy probable que sigan con ese almacenamiento tradicional, pero la idea es llevar a otras capas posiblemente del negocio, llegar a consumir los servicios de Vison tal vez para un tema de backups, llevar a consumir el consumo de Vison para estas capas de aplicaciones tal vez críticas o para el consumo mismo de VDI, que incluso con Horizon se tiene también obviamente una integración y una propuesta de valor con el tema de Vison. Entonces lo vamos empatando de ese punto de vista en que el almacenamiento como tal es una variable que debe ser gestionada y automatizada para crear estos niveles de servicios que se van a construir a nivel de la nube privada como tal. Y vamos al tercer, digamos, componente que es una de las fortalezas de la plataforma, es ir sumando todo el tema de NSX como tal, poder obviamente manejar ese networking, poder manejar esa seguridad, poder manejar casos de microsegmentación, poder empatarlo con plataformas de terceros de seguridad. A la final es generar esa automatización y esa configuración de servicios que actualmente ya se pueden integrar con toda la suite de NSX. Cuando hablamos de NSX, no solamente lo tenemos como referencia a la virtualización de componentes tradicionales, un router, un firewall, un balanceador, sino que tienen otras características. NSX nos permite ya conectarnos con infraestructuras físicas, NSX nos permite levantar VPNs. Esto es muy interesante porque hay clientes que en estas últimas semanas me han dicho, oye, tengo NSX, ¿puedo levantar VPNs ahí? Sí, por supuesto. Tienes el componente de NSX Edge que te puede levantar VPNs site-to-site, VPNs SSL y VPNs cliente servidor, client to site como tal. Entonces también es un componente para agilitar esa conectividad remota para los recursos. Y esto a la final lo podemos ir empatando ya en otros escenarios de conectividad que los podemos ir plasmando con estos escenarios. Entonces también ir explotando también los mismos componentes que ya teníamos de una manera independiente, pero los vamos a ir orquestando aquí con toda esta plataforma. ¿Cuál es como tal? Tenemos, como les había comentado, línea base, la infraestructura, línea base, la virtualización de almacenamiento, línea base, las redes. Pero todo esto no se maneja solo. O si lo manejamos de una manera independiente, ¿qué es lo que se propone como parte de la suite de vCloud Foundation? Es tener las herramientas que nos permiten generar la automatización, generar portales de autoservicio, gobernanza de infraestructura, plantillas que permitan crear obviamente máquinas virtuales de una manera muy eficiente, crear VApps, crear todo lo que podíamos ir construyendo con escenarios tal vez de desarrollo, producción, y esto al final sea un proceso continuo facilitando a las áreas que actualmente consumen recursos informáticos, que ellos tengan estas capacidades de provisionar todo y al final esto llevarlo, como decimos, incluso manejar conceptos de centros de costos como tal, que podríamos ir empatando ahí en la entrega de muchos de estos servicios. Permite como tal las herramientas que van de la mano en este tema de Cloud Foundation es tener herramientas que monitoreen ese rendimiento, monitoreen ese capacity planning, monitoreen la administración de la configuración, automatización, como les digo, para medir y rentabilizar también esta infraestructura. ¿Qué es lo que como tal, como les mencionaba en concepto, es que todas esas inversiones que actualmente están haciendo nuestros clientes sean más visibles el momento que se llega a provisionar estos conceptos de nube privada como tal? Es un cambio, es como decimos, romper ciertos paradigmas tradicionales en que en la área de IT se convierte como un broker de servicios para toda la organización y como tal incluso esto se lo pueda llegar a rentabilizar tal vez sobre otras empresas externas. Entonces se está creando sus propios servicios como tal de nube privada, pero estos también se los puede ir a orquestar sobre cualquier cliente potencial que pueda llegar a consumir estos servicios. Que es como les decía,
desde un punto de vista ya de seguridad en todos los componentes que se vienen enmarcando en toda la propuesta de valor de vCloud Foundation, todos los conceptos de redes que les había mencionado, incluso como les había comentado en varios casos y ejemplos que hemos vivido en las últimas semanas, es en levantar VPNs en casi todas las organizaciones y en clientes que ya tenían NSX están levantando VPNs en los Edge como tal. Dar seguridad, extender también estos conceptos de seguridad sobre un tema de nube pública, que es el concepto, digamos, de NSX Cloud como tal. Este almacenamiento que normalmente, como les menciono, hay varios casos de uso, incluso enfocarlo en un tema de tal vez recuperación de desastres, que es uno de los escenarios que más desarrolla también Fernando, es irlo empatando. Y hay otras variables como tal en ese almacenamiento que tenga encripción de esa información, en llegar a tener obviamente un cifrado completo de la máquina, tener obviamente ser agnóstico del hardware, tener obviamente tecnologías que estén homologadas, como decimos los mismos vSAN Ready Nodes, que los podamos ir nosotros teniendo como referencia para ese crecimiento orgánico que van a tener el almacenamiento. Tenemos en todos temas de cómputo, si lo empatamos en temas de seguridad, ya la suite como tal de vSphere nos permite cifrar la máquina virtual, tener el vMotion cifrado, que era uno de los temas que también nos traían a colación, que ese movimiento que se da por temas de disponibilidad también esté cifrado, no haya un ataque de man in the middle como tal. Hablamos en que podemos ir empatando todo esto en acceso seguro a nuestros componentes informáticos virtualizados, empatándolo con NSX, doble factor de autenticación. Hablamos también de encriptar a nivel de software con los famosos TPMs. Y como foco de todos estos escenarios, podemos decir podemos enmarcarlo lo que le duele al negocio como tal. Todos los negocios habíamos visto que al final tienen una funcionalidad tecnológica y eso está basado en las aplicaciones y el tipo de información que actualmente genera. Si lo enmarcamos así, podemos encontrar las aplicaciones tradicionales que pueden ser cliente-servidor, pueden ser una página web, pero muchas de ellas ya se están transformando en el concepto de contenedores. Y esto posiblemente sea una charla, un taller sobre el cual podemos nosotros profundizar. Por eso también es muy importante sus comentarios y sugerencias de otros temas que ustedes requieran conocer. Y esto también es parte del camino hacia la nube, transformar las aplicaciones, crear estos contenedores y algo medular que se está también desarrollando mucho, el tema de gestión como tal. Toda la suite de Visualize como tal ha sido uno de los motores más interesantes para repotenciar la gestión de los data centers definidos por software y hay muchas herramientas de automatización que eso nos va a poder crear infraestructura como código, nuestros propios guías, nuestros propios catálogos de servicios, empatarlo, como les decía, en todo el ciclo de DevOps. Y esto nos lleva también en que la gestión no solo es gobernanza, no solo es mejorar esa eficiencia en las operaciones, sino que esa gestión nos ayude en temas de cumplimiento de normativas, que es tener reportes tal vez de PCI, de HIPAA con las mismas herramientas de Visualize, tener todo un tema de control de cambios, que eso va muy ajustado a metodologías tipo ITIL, por ejemplo, y hablamos a la final en ser más proactivos con toda la infraestructura que se está promoviendo y los mismos reportes que se pueden llegar a desarrollar con la suite de Visualize, que es de generar escenarios predictivos, es algo muy interesante que también se lo puede ir marcando. Y por ahí, como decimos, hoy en día también ya se lo viene colocando algo muy importante que es lo que es seguridad de cargas. Hablamos a nivel de conceptos de seguridad, que lo habíamos mencionado, el tema de NSX, que está muy focalizado en repotenciar la seguridad perimetral, tanto externa como intra-data center. Pero hablamos cuando vamos profundizando en el tema de App Defense, es llevar esa seguridad a nivel del sistema operativo. Y es una seguridad integral que actualmente se la tiene soportada sobre varios sistemas operativos Windows. Y llegamos nosotros a orquestar y a tener motores de inteligencia artificial que nos ayudan a conocer un estado correcto, digamos, de la máquina virtual como tal. Y en base a eso lo podemos ir llevando si encontramos alguna anomalía, detectemos procesos maliciosos, detectemos una amenaza nueva de día cero, estos motores lleguen
a identificarlos y colocar en una capa de cuarentena, generar temas de proactividad. Esto es muy interesante porque el mismo vSphere Platinum hubo campañas muy fuertes sobre las cuales muchos clientes optaron por el tema de mejorar la seguridad de sus cargas actualmente. Pero esto también es una línea base interesante de las cuales podemos tener como parte de las versiones también de vCloud Foundation como tal. Todo esto, a la final, el momento que construimos nuestra propia nube, hay que darle mantenimiento. Y cuando hablamos que hay que darle mantenimiento, es la parte operativa que vamos a tener que tener una vez que se implementan todas estas suites, es el día a día. ¿Cómo llevo yo a generar una gestión inteligente? ¿Cómo llevo yo a planificar mi infraestructura? ¿Cómo llevo a provisionar mis recursos? ¿Cómo mido el rendimiento y la eficiencia de todo lo que actualmente estoy provisionando? Hablamos que esto es un ciclo continuo en, obviamente, desplegar esta información, la configuración, los pools de recursos, los servidores que van a ser parte de esto y que estén al día, que estén actualizados, que estén parchados y que todos estos componentes se los pueda orquestar, como decimos, con un clic. Y esto también es una de las inversiones más fuertes de VMware en dar la facilidad de toda esta suite orientándose en esta infraestructura inteligente como tal. ¿Qué es lo que sí? Obviamente en vCloud Foundation hemos conversado que tienen prácticamente 3 componentes claves, que obviamente es el hipervisor, la virtualización y también la virtualización del almacenamiento y la virtualización de redes, pero esto también va enmarcado en el tipo de clientes que se va a apalancar con esta plataforma. Actualmente la suite está focalizada para arrancar desde 4 equipos. Y eso también es para que lo tengan en referencia. Estos 4 equipos que van a venir construidos como tal para estar homologados para que corran con el orquestador de esta plataforma, que ya lo vamos a ver, y podamos nosotros ir desplegando desde estos 4 nodos a los N cantidad de servidores que los vamos a ir planteando. En esto como tal, ya la parte de arquitectura, la parte de diseño, la parte de un best practice a nivel del consumo escalable, digamos, de todas estas plataformas, ir construyendo también y ir ahí trabajando en lo que nosotros podemos ir construyendo con todo este escenario. Arrancamos con 4 nodos como tal, 4 servidores, los cuales hay una matriz homologada y recomendada para el tipo de componentes que deberían tener los clientes, algo muy similar a lo que pasa con el tema de vSAN, con el vSAN Ready Nodes y con todos los componentes que se puede homologar en infraestructura. Es que también hay este hardware que va a estar orientado en construir esta nube privada sobre el tiempo. Hay arquitecturas como tal que ya lo vamos empatando en cómo te apoyamos con vCloud Foundation para un proyecto de VDI, cómo te apoyamos para construir esto y ya derivar cargas de administración, cargas de producción, cargas orientadas a otros servicios. La arquitectura se vuelve como tal muy interesante en el diseño que nosotros podemos plantear, arrancando con la construcción de esta nube privada como tal. Esto es muy importante porque a la final se van construyendo estas capas, se generan los mismos conceptos de aislamiento de recursos, vamos conectando escenarios heterogéneos como tal, todos estos servidores que los podemos ir integrando con la matriz de compatibilidad y podemos ir construyendo ahí nuestra propia nube privada como tal. Esta es la interfaz de usuario que actualmente es parte de lo que es VMware Cloud Foundation, que el propósito de esto es tener este dashboard para ir monitoreando los recursos, poder tener ahí el capacity planning, encontrar como un orquestador que está pendiente obviamente de todas las cargas de infraestructura, de almacenamiento, los recursos que se van provisionando, controlar el procesamiento de estos recursos. Entonces, esta es la suite que actualmente viene integrada como la parte de gestión medular de la plataforma. Como tal, ¿qué es lo que vamos a lograr ahí? Es obviamente ir creando, como decimos, este aislamiento de recursos o las áreas que van a ir a consumir estos recursos. Vamos a poder especificar características de vSAN, los alcances que tenemos a nivel del NSX, los servidores que son parte, digamos, de la entrega de estos servicios y ir ejecutando también esta automatización de cargas como tal. Vamos construyendo como tal todo lo que sería estos pool o recursos que vamos a ir integrando como tal.
¿Qué más viene planteado como parte de esta suite? Que a la final, como son varios componentes, se puede decir que esta es como la consola madre que está integrando todos estos componentes a nivel de operación. Y podemos ver aquí a nivel de la administración que está todo el tema de networking, todo el tema de gestión con el tema del mismo Virtualize, todo el tema de seguridad. Encontramos también cómo se va a ir integrando el tema del almacenamiento, pero algo muy importante porque hay que darle mantenimiento a toda esta infraestructura. Cuando hablamos que arrancamos con 4 nodos, la probabilidad que crezcamos a 6, 8, 10, porque estos servicios, la idea es que sean escalables, es que también tengamos una operación que tenga los últimos parches, las últimas actualizaciones, que no sea tan complejo como sabemos hoy en día, tal vez hacer una actualización de ciertos componentes. A pesar de que en eso Fernando siempre empatiza la facilidad que se tiene en lo que es la actualización del mismo vSphere, del mismo vCenter, que se puede ir haciendo de una manera controlada, incluso parte de la matriz de compatibilidad, si subes una versión, la mantienes, etcétera. Pero aquí la idea, al ser ya una nube, en que esto también facilite una tarea de operación sobre el tiempo. Entonces, todos estos componentes actualmente se los viene integrando. Y como les mencionaba, hay muchos casos de uso sobre los cuales vamos a ir orquestando esto y obviamente escenarios tal vez en el tema de recuperación de desastres, un tema de multisite, el tema de VDI. Hay varios escenarios en que el offering como tal ya orquestado de vCloud Foundation podemos nosotros ir empatándolo sobre varios escenarios que ya hay varios casos de uso implementado. ¿Qué es lo que también hay a nivel de integraciones? Hay una solución que también la adquirió VMware, se puede decir más o menos como unos 2 años, que es la suite de HCX. Si no la conocían, HCX es la solución que nos permite mover cargas de una manera masiva. Si ustedes han visto, normalmente cuando queremos hacer un vMotion, normalmente lo podemos ejecutar para uno o ciertas máquinas. Cuando hablamos del HCX es hablar de un vMotion casi de una migración masiva de data centers. Hablamos de HCX de 100, 200 máquinas virtuales que se estén copiando, replicando hacia un sitio alterno como tal. Y esto nos permite hacer estos movimientos en caliente también, que es el concepto ya de movilidad de aplicaciones. HCX viene como parte de VMware Cloud Foundation, la versión Enterprise. Ya vamos a ver esas que nomás está incluyendo las versiones. Pero esto también nos permite llegar a migrar estas cargas sobre otros escenarios, ir empatando todos estos temas de nube privada sobre escenarios de recuperación de desastres, todo el tema de nube pública como tal. Y esto es muy interesante porque a la final, como les menciono, vienen estos componentes de replicación, de vMotion, geográfico incluso. Tiene capas en que como tal, este componente de HCX viene con temas de compresión, de aceleración. Nos permite hacer esta migración tanto unidireccional, bidireccional. Viene también con una estrategia muy interesante con el mismo SD-WAN y podemos ir teniendo estas configuraciones sobre cualquier tipo de infraestructura. Es más, la propuesta de valor de HCX es que esto incluso se conecta desde un vSphere 5.0, versiones muy antiguas ya, podemos decir, ya estamos en la versión 7, y esto lo puede hacer justamente para una estrategia de hacer, como decimos, migración hacia un activo pasivo, un activo activo de estas cargas que también queremos proteger. Como les mencionaba, estos son estos fundamentos que ya los venimos construyendo como tal en esta estrategia de vCloud Foundation a la final que HCX sea esta parte medular para hacer esta migración masiva de cargas. En AWS ya tenemos toda la suite de vCloud Foundation, está totalmente ahí desplegado en SX, vSAN, el orquestador, todo. Y eso también nos ayuda en poder derivar estas cargas para estos escenarios potenciales que vamos a tener ahí. Inicialmente, en estos conceptos de nube privada, estamos hablando que prácticamente tenemos el mismo concepto de un single tenant. En AWS de igual forma, un single tenant, pero esto se va a buscar construir también un multitenant para ir definiendo estos alcances a nivel de servicios. Como tal, esto también es una transición. Hay varios vendors o varias empresas que ya también han colocado toda la serie de vCloud Foundation.
Y como tal, esto nos permite también orquestar esas cargas, obviamente ya partners estratégicos que ya vienen también sumando estas características para hacer esta integración nativa entre todas las. Entonces, como habíamos mencionado, las soluciones, la propuesta de valor, todo lo que lo tenemos focalizados en proyectar esos negocios a futuro en todos estos escenarios. Vamos a observar prácticamente donde tenemos ya toda esta información hoy en día consolidada. Normalmente, Bingward despliega mucha información a nivel de todo lo que es su portal, donde podemos ya encontrar la información de funciones, ventajas, casos de uso, implementación, clientes, recursos. Cuando hablamos de recursos, algo que utilizamos mucho es para mostrar ya escenarios implementados, es el famoso Hands of Lab, que como tal nosotros ya podemos tener aquí el Hands of Lab sobre el cual podemos ver cómo está construido esta infraestructura como tal. Podemos ver en qué escenario se tiene actualmente orquestado todo lo que sería la capa de management, un escenario real como tal, servicios que se los tiene corriendo sobre esta infraestructura, que los podemos ver CPU, memoria, almacenamiento, se han sido parchados, digamos, los servidores, que es la capa, digamos, de gestión que se tiene sobre esta plataforma. Entonces ya hay un escenario que ya está construido para visualizarlo. Adicionalmente, con este Hands-on Lab, que es un tour guiado, como decimos, porque lo hicieron en manera de animación para facilitar todo el tema de discutir sobre el escenario que se tiene aquí implementado, todo el tema de NSX, todas las características que se van a tener sobre la plataforma, sobre las cargas que actualmente estamos nosotros protegiendo e integrando en estos escenarios, los servicios de seguridad que actualmente se los tiene corriendo. Entonces podemos observar ahí a nivel macro lo que actualmente es tener estos escenarios aquí como tal. Entonces hay un Hands Lab que la verdad es un escenario ya como tal, que es el 2044, que podemos acceder a mucha de esta información. Esto es un recurso gratuito como tal. Entonces tenemos este Hands Lab que es bastante interesante que podamos explorar todo lo que ofrece la suite como tal a nivel, digamos, de este tour guiado sobre estas plataformas. Algo muy importante como tal es la versión, o mejor dicho, qué funciones acarrea como tal. Eso es lo que ya habíamos expresado como parte de la presentación, pero esto es lo que tenemos, se puede decir, a nivel de los licenciamientos ya liberados, especialmente también la misma versión Platinum que les había comentado. Están obviamente las capacidades desde básica, Enterprise, en la Enterprise Platinum. Podemos ver lo que te ofrece a nivel de mejoras en el procesamiento, en lo que es el Cross vCenter Long Distance vMotion, que es el HCX que les había comentado, la administración, que es esta gestión que viene como parte de la plataforma. Algo interesante que si vemos en las versiones es que de manera inicial está focalizada en una operación. Luego vemos que está focalizada la otra versión, empatándola en un tema de negocio, que es el manejo de centros de costos. Hablamos también en una planificación orientada en también rentabilizar esa inversión. Hablamos ya de las capas de aprovisionamiento, gobernanza, operaciones inteligentes. Hablamos que comienzan a ingresar otros componentes, por ejemplo, el tema de Login Sites, Visualize Login Site, para tener todo el tema de logs consolidado. Hablamos que también viene ya plantillas y generadas en temas de NetOps. Hablamos de la integración y también lo que sería escenarios multicloud, especialmente con lo que hablamos de AWS. A nivel de redes, desde la propuesta inicial, podemos comentar que viene obviamente con la suite NSX prácticamente casi todo integrado. Los componentes CMP, que es el tema de contenedores, y el tema de NSX Cloud, que es multinube, viene desde las ediciones básicas. Y tenemos obviamente todo lo que es redes, seguridad, multisite como tal, que ya los vamos integrando como parte de este offering como tal. El servicios avanzados, el Hybrid Connect, todos esos podemos ir viendo que en algunos escenarios
van sobre las capas. Almacenamiento, vemos que desde la versión inicial trae todo el tema de vSAN ahí. Esto lo podemos profundizar ahí con Fernando, que es hacia dónde vamos a ir llevando. Y podemos decir que prácticamente en todas las versiones cumplimos con todo lo necesario para almacenamiento definido por software. Cuando hablamos ya de un tema de cifrado, un tema ya avanzado, como tal, el mismo tema de clusters extendidos, que es tener esos stretch clusters como tal de vSAN, es algo muy interesante. Casos de uso, esto es muy importante que esto ya lo puedan analizar incluso como un ejercicio, se puede decir comercial, y un ejercicio también a nivel de operatividad, transparentar al cliente variables tanto de inversión, que podría ser el mismo tema de un CAPEX, pero esto también trasladarlo en que el cliente a nivel de un OPEX va a tener, obviamente, orientando en optimización de infraestructura, mayor productividad, cómo puede esto ser un ciclo continuo de mejora. Y hay ejercicios. En esto tal es un ejercicio que los puede desarrollar con el área comercial, con la parte de Product Manager, ir empatando cómo este offering puede ir enfocado en eficiencias de CAPEX y OPEX para el cliente. Estos son los casos de uso, como les mencionaba, más utilizado. Primer caso de uso es la modernización del data center del cliente, construir este nuevo tema de nube privada. Como les mencionaba, esto normalmente el caso de uso es desde 4 nodos en adelante. Y de igual forma, pensar y analizar hacia dónde va a ir el cliente con el tema de nube híbrida, la seguridad de extremo a extremo y casos de uso focalizados que, como les menciona actualmente, se están corriendo muchos escenarios de virtualización de escritorios justamente orientado en el tema de teletrabajo como tal. Las implementaciones, esto es muy importante que los tengan ahí. Como esto es un automatizador, la idea es que nosotros tengamos el hardware ahí homologado y a través justamente del orquestador podamos ir desplegando estas cargas. ¿Qué es lo que se tiene ahí? Obviamente que todo esto puede venir preconfigurado, los sistemas que actualmente se tienen integrados. Se tiene obviamente la suite que van a ir orquestando, los proveedores de nube pública también homologados, las opciones de implementación, que a la final es este diseño, que también ya se tienen los paquetes incluso de Professional Service, ahí se lo puede revisar en conjunto para que los puedan ver. Como decimos, tenemos estos tres aristas. Uno, se lo ensambla, diseña obviamente ahí con nuestros socios estratégicos o también con los PCOs de VMware. Pueden venir preinstalados, que ya hay muchos de esos de marcas homologadas, por ejemplo en el tema de Fujitsu, que ya se tiene también ya preconfigurado todo el tema de vCloud Foundation o con Dell y varios vendors. Y aquí el vCloud Foundation que ya está actualmente integrado en lo que es AWS, IBM Cloud, proveedores también internacionales que ya se los vienen empatando. Casos de uso, como les mencionaba, esto es muy interesante, los temas, digamos, de tratarlos con los clientes, transformación digital, el tema de construcción de nube privada, en la experiencia de usuario, orientándolo ahí. Hay muchos recursos. Como tal, en la matriz, digamos, se puede decir de características técnicas, el Hands of Black que explora también estos escenarios. Hay integraciones también, incluso a nivel de Service Provider, para empatarlo con un tema de vCloud Director. Entonces, vCloud Director con vCloud Foundation, imagínense integrados todo un tema de Service Provider y el tema de nube privada. Entonces, esto es parte, digamos, de todo este offering como tal, que es muy interesante en todos los recursos que actualmente se tienen. Como tal, los Hands of Lab que han sido diseñados, que ya los podemos encontrar aquí. Hay Hands of Lab que te hacen, como les mencionaba, el tour guiado sobre quién va a administrar estas cargas, cómo se van a ir definiendo los grupos de interés que van a comenzar a administrar todos estos recursos informáticos. Entonces nosotros podemos ir tomando ahí en consideración lo que ya está construido. Estos Hands of Lab, como normalmente les comentamos, hay un catálogo que actualmente se tiene todo esto. Si queremos ver la información disponibilizada de lo que es Cloud Foundation como tal, podemos ver el catálogo tanto y a nivel de la usabilidad de esto. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, les voy a seguir mostrando un escenario ya de un usuario que estaría gestionando, obviamente, sus propios recursos.
entra su orquestador y este es un usuario sobre el cual él va a estar administrando su pedacito, se puede decir, de nube que él tiene actualmente integrado. Entonces, esto es como tal, es un offering que a la final iréis construyendo toda tu nube privada para que sea provisionada sobre todas las áreas de interés que se pueden ir construyendo con lo que tenemos ahí como propuesta de valor de todo lo que es vCloud Foundation. Como les mencionaba, hay varios laboratorios que están creados. Foundation, podemos encontrarlo ya en algunos laboratorios que están orientados aquí. Tenemos modernización de tu data center, que es el tour guiado. Podemos hacer una exploración desde cero y cómo lo trabajamos con el famoso EDC Manager, que es el que te permite generar esto. La integración propia con toda la suite de Visualize. Y también, obviamente, incluso una integración de cero. Este es un tour guiado. ¿Cómo podríamos hacer la integración también con el hardware recomendado? Entonces, estos laboratorios están creados, están disponibilizados, son parte de la estrategia y también ya tenemos liberado incluso los laboratorios, que esto es muy importante que también lo podamos ver en otras sesiones, que eso lo va a profundizar a Fernando León, qué es lo que ofrecemos con vSphere 7 y obviamente también la propuesta de valor integrándose con toda la suite de VMware Cloud Foundation como tal. Eso es ya en resumen en el día de hoy sobre el tema de vCloud Foundation. No sé si tengan consultas que ahorita las podamos tomar como parte, digamos, del desarrollo de este taller. Tenemos abierto el set de preguntas que lo podemos ir desarrollando en este momento para su facilidad. Sí, aquí estamos atentos por si tienen algún tipo de preguntas o dudas que resolver. Como dijo, igual hay otras charlas más que vamos a dictar en las semanas siguientes. Ahí estaremos enviándoles, bueno, les enviamos la invitación. Ahí les esperamos igual. Si tienen preguntas, pues ahí está el panel de preguntas para ir respondiendo junto con Pablo y conmigo. Unos 10 minutitos más. Esperamos unos 10 minutos más, sino para ya ir cerrando la sesión. Ok, tenemos algunas consultas que nos han realizado a través del panel. Entonces ahí las podemos tomar en consideración. Denme un segundito. Por ejemplo, muchas de las preguntas. La respuesta es Virtual Volumes, ¿cierto? Yo tengo dos, no sé si a ti te sale otra más. Sí, Yo tengo la que dice Virtual Volumes sí. entra en el portafolio. Ya. O sea, no sé, bueno, se me escribió un poquito mal esa parte, pero para resumir es que dentro de la visión de VCF no entra Virtual Volumes, sino avisan por la cuestión de la plataforma, cómo es integrada 100% la parte de hiperconvergencia con el resto de los elementos que Pablito nos hablaba. Por eso Virtual Volumes no entra al 100%. Virtual Volumes más bien entraría en el tema quizás de vCloud Suite, más por ese lado de allá, porque vCloud Suite es como que la plataforma para lo que no es exclusivamente de VMware. Jorge pregunta, ¿tenemos de acuerdo clientes con que tengan ya en operación VCF? Tenemos proyectos que se están desarrollando, sí. Clientes con VCF completo, de lo que yo tengo memoria todavía no. Aún no tenemos clientes con corriendo todo, pero tenemos clientes que tienen parte de las plataformas. Unos que tienen vSAN, otros que tienen NSX, otros que tienen vSAN y NSX. Entonces, a varios de esos clientes les estamos ya proponiendo el siguiente paso, que es el paso hacia VCF. ¿Cuáles son las versiones, costos y tiempos de licenciamiento de Cloud Foundation? Buena pregunta. Costos, entre Pablito y yo, como somos la parte más técnica y preventas,
no solemos mandar costos a evitar cualquier confusión con la parte de nuestra parte comercial. El costeo al final de VCF es igual que con VMware, igual que vSphere, igual que vSAN por CPU. Si hay 3 versiones, si no me está estándar, Advanced y Enterprise, cada uno con sus funcionalidades avanzadas. Y el tiempo de iniciamiento, y bueno, obviamente ahí está Production y está estándar como soporte. Los costos, si nos puedes indicar de qué país eres, Edison, como para dirigirte a la persona encargada de la marca en tu país, y así podemos ellos te pueden dar un precio más real y local. Obviamente hay que ver también implementación. El tiempo de implementación también depende de muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso, ahí tenemos, es una suscripción, todavía soporte de suscripción, entonces todavía es un licenciamiento perpetuo. A 1 año o 3 años, que son lo que normalmente VMware te vende. Through our VMware Cloud as well. So we're talking today about what customers are hopefully going to deploy, on their own premise. And so this is just one component of it. Also, don't forget, guys, that these slides, we're trying to give you a little bit of TGT. These are not the slides that you're going to be delivering to students. Igual forma, Fernando, coloquemos esas respuestas en el chat que tenemos claro. ahí generado. En Ecuador. Perfecto. En ahí Ecuador. tenemos, bueno, otra consulta. Cuando hablamos de balanceador de carga, sería un balanceador global. Y actualmente en la propuesta de valor de NSX se tiene lo que es un balanceador de carga, se puede decir tradicional, que está muy focalizado para lo que es balancear servicios como tal. ¿Qué es lo que ya tenemos incorporado con la adquisición de Avix Network? Ya es una suite, digamos, avanzada de balanceador, que se puede decir como un add-on a nivel de lo que ya se podría tener un balanceador global como tal. Entonces ya se dispone de lo que se puede decir un balanceador ya de características avanzadas, porque a nivel, digamos, de lo que sería el NSX Edge, que viene ya con un balanceador como tal, como un servicio, normalmente traía características más como de balanceo de servidores o un tema de SSL offloading. Tenía varias arquitecturas que la verdad para un escenario inicial eran más que suficientes, pero hablamos ya en hacer integraciones ya de data centers, multisite o tener otro tipo ya de características de un balanceador. Normalmente el offering que vamos a encontrar este año es con la nueva suite que es Avix Network con un balanceador ya de otras características, o también a la final lo podemos integrar con todos los balanceadores reconocidos del mercado. Citrix, F5, A10, Radware, que se los puede ir teniendo ahí. I'm going to go ahead and pause the recording. Perfecto. Tenemos una consulta adicional de Carlos. Y nos comenta bueno, con NSX, ¿qué funcionalidades tenemos actualmente? NSX a la final es un gateway como tal. Entonces lo que tenemos se puede decir, es una VPN a nivel de la máquina como tal. O sea, mejor dicho, una VPN a la infraestructura. Si queremos nosotros tomarla en consideración, estaríamos tomando las funcionalidades del firewall tradicional, que levantamos las famosas VPNs site to site o client to site, pero son orientadas a conectarnos a esa máquina virtual como tal. Cuando hablamos ya una VPN a nivel de aplicación, ahí Fernando, si no me equivoco, ya vamos a profundizar tal vez en lo que es ya
el manejo de Horizon como tal, si no me equivoco nomás. Fernando, tal vez ahí. Esto es un... O sea, ahí depende, a nivel, la parte de VPNs, pues depende de cómo quieras manejarlo con NSX. Entonces, si tú quieres una VPN per VPN, más bien VMware tiene algo mucho más práctico a nivel de Workspace ONE posiblemente, que hace algo mucho Exacto, más rápido. correcto. Workspace ONE per VPN si te hace una VPN directamente a nivel de aplicación para que puedas solo a través de la VPN. Eso justo lo vi la semana pasada. Entonces, depende, como puso Pablito, depende, porque tengo ahí el Horizon o hay Workspace ONE. Perfecto. Listo, ahorita creo que ya nos quedan solo 2 minutos más como para ya darles ya que podamos seguir avanzando con nuestros días. Perfecto. Sí, Y muchas si no hay gracias a todos más, por su tiempo. sí, dale, Fercho, ahí No, para ¿qué es? que lo Muchas sea. gracias por su tiempo, por habernos dado su tiempo en esta charla, en la presentación. Igual esperamos en las siguientes que tenemos como regionales de Ciencias Online a nivel de VMware. Y estaremos, por supuesto, atentos para darles la mano en todo. Ahí en la invitación, si es que necesitan información local con sus equipos locales de VMware, nos avisan y podemos, obviamente, dirigirles a esas personas para que le puedan dar la mano. ¿Alguna otra cosa, Pablito? Sino para ir cerrando. Perfecto, chicos. Igual, dudas, recomendaciones, información adicional, arquitecturas, como les digo, los ejercicios como tal y ya la charla como tal con el cliente final se vuelve más relevante hablar los temas de nube como tal, construcción de la nube privada, integración a la nube pública, todos los servicios de SaaS, de automatización que eso nos vienen. Entonces, hay mucho material, hay mucha información, pero ahí como tal, esto es ya la propuesta de valor, la visión de aquí a largo plazo de lo que podemos ir transformando los data centers de nuestros clientes. Ha sido un gusto. Vamos a seguir igual con las otras charlas en las siguientes semanas. Muchas gracias por su tiempo, por su participación y estamos en contacto. Muy buena tarde, días, dependiendo de la región. Hasta luego.